Hola, mi nombre es María de los Remedios García Rodríguez, del tercer semestre Grupo Y del Instituto Tecnológico de Tijuana. Vengo a presentarles este trabajo para la materia de Estadística Inferencial de la carrera de Ingeniería Industrial. Las unidades que vamos a ver es la unidad 1 con los capítulos 1, 2 y 3, y ese trabajo es presentado para el profesor Juan Morales. A continuación tenemos una introducción de qué es estadística inferencial. La estadística es la ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener a partir de ellos inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Es el estudio que reúne, clasifica y recuenta todos los hechos que tienen una determinada característica en común para poder llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos extraídos. En el capítulo 1-2 hablaremos sobre el pensamiento estadístico. En el ejercicio 1 nos dice que es una muestra de respuesta voluntaria. Una muestra de respuesta voluntaria es aquella en la que los propios sujetos deciden si participan en el estudio. En el siguiente ejercicio vemos el contexto de los datos. Usted reunió una muestra grande de valores. ¿Por qué es importante entender el contexto de los datos? Nuestra respuesta es porque con los datos podemos tener media, mediana, prueba de hipótesis y podemos atacar un problema con un estudio estadístico más preciso. En el ejercicio 11, Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Nuestra respuesta es posible, pero muy poco probable. Muy poco probable porque no todos pueden cumplir años el mismo día, y posible que algunos cumplan años el mismo día. En el siguiente ejercicio vemos accidentes de vehículos todoterreno. La Associated Press publicó un artículo con el título "Accidentes de vehículos todoterrenos causaron la muerte de 704 personas en el 2004". El artículo señalaba que se trataba de un nuevo récord y lo comparó con las 617 muertes del año anterior. También se incluyeron otros datos sobre la frecuencia de lesiones. ¿Qué valor importante no se incluyó y por qué es importante? Son las dos preguntas que se hacen en este ejercicio. A lo que la respuesta fue: el valor no se incluyó o faltó incluir el sexo, debido a que se necesita considerar quiénes son menos responsables en conducir. En el inciso 1 y en 3 hablaremos sobre tipos de datos. Los datos cuantitativos y categóricos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos datos? Los datos cuantitativos o numéricos consisten en números que representan conteos o mediciones, mientras que los datos categóricos o cualitativos o de atributo consisten en nombres o etiquetas que son números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. En el siguiente vemos tipos de datos. Dispositivos para cruzar las calles en la ciudad de Nueva York. Hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exercise in New York Piloted Push Button de Michael Luo. El resultado aquí, el que presentamos, es discreto, porque nos indica la cantidad de dispositivos que hay en la ciudad de Nueva York. Discreto. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse, es decir, el número de valores posibles puede ser 0, 1 o 2, etc. En el siguiente ejercicio vemos temperaturas reales en grados Fahrenheit, como aparece en el conjunto de datos 11 del apéndice B. Aquí tenemos tal cual los datos extraídos del apéndice B del ejercicio 11.
al cual la respuesta es que los niveles de medición de intervalo, las diferencias tienen un significado, pero no hay punto de partida cero natural y las razones no tienen significado. Ejemplo, temperaturas corporales en grados Fahrenheit o Celsius. En el siguiente ejercicio vemos escala para calificar los alimentos. Un grupo de estudiantes elaboró una escala para calificar la calidad de los alimentos en la cafetería, donde 0 representa neutral, ni buena ni mala. A los alimentos de mala calidad se les asignan números negativos y a los alimentos de buena calidad se les otorgan números positivos. La magnitud del número corresponde al grado de buena o mala calidad. Los primeros 3 alimentos se califican con 2, 4 y 5. ¿Cuál es el nivel de medición de este tipo de calificaciones? Explique su respuesta. Bueno, la respuesta de este ejercicio es ordinal de intervalo. Son respuestas razonables, aunque ordinal es más lógico debido a que es probable que las diferencias entre valores no tengan un significado. Por ejemplo, es probable que la diferencia entre un alimento con calificación de 1 y uno con calificación de 2 no sea igual a la diferencia entre un alimento con calificación de 9 y uno con calificación de 10. En el capítulo 1-4 vemos lo que es el pensamiento crítico y enseguida vemos un ejercicio que dice correlación y casualidad con el uso de datos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos de América existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento de la tasa de homicidios. ¿Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas? Nuestra respuesta es no, porque una correlación entre dos variables no implica que sea una causa de la otra. Y en la siguiente pregunta también contestamos que no, porque una reducción en el número de armas automáticas registradas no necesariamente dará como resultado una menor tasa de homicidios. El siguiente ejercicio dice, el chocolate es un alimento saludable. El New York Times publicó un artículo que incluía la siguiente afirmación: por fin, el chocolate ocupa el lugar que merece en la pirámide alimenticia, junto a sus vecinos de clase alta: el vino tinto, las frutas, los vegetales y el té verde. Varios estudios reportados en el Journal of Nutrition revelaron que después de comer chocolates, los sujetos a prueba incrementaron los niveles de antioxidantes en su sangre. El chocolate contiene flavonoides, antioxidantes asociados con la disminución del riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes vasculares cerebrales. Mars Inc., la empresa de dulces y la Chocolate Manufacturers Association financiaron gran parte de la investigación. La pregunta es, ¿qué es incorrecto en este estudio? Y nuestra respuesta es que como el estudio fue financiado por un fabricante de dulces y por la Chocolate Manufacturers Association, existe la posibilidad real de que los investigadores estuvieran motivados hasta cierto punto a obtener resultados que favorezcan el consumo de chocolates. En nuestro siguiente ejercicio vemos porcentajes de una encuesta Gallup. En una encuesta Gallup aplicada a 734 usuarios de Internet, el 49% reveló que de manera frecuente u ocasional realiza compras en línea. ¿Cuál es el número real de usuarios de Internet que afirmaron que compran en línea de manera frecuente o ocasional? Nuestra respuesta es 734 usuarios por 0.49%, que esto es igual a 359.66, y ya redondeado nos da un total de 360 usuarios. En nuestra respuesta B, de los 734 usuarios de Internet encuestados por Gallup, 323 dijeron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea. ¿Cuál es el porcentaje de personas que afirmaron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea? Nuestra respuesta es igual a 323 usuarios por 100 entre 734,
y esto es igual a un 44%. En el siguiente ejercicio nos hace la pregunta: ¿qué está mal en este asunto? El periódico Newport Chronicle realizó una encuesta pidiendo a los lectores que llamaran y respondieran esta pregunta. ¿Apoya usted el desarrollo de armas atómicas que podrían matar a millones de personas inocentes? Se reportó que 20 lectores respondieron y que el 87% dijo que no, mientras que el 13% respondió que sí. Identifique 4 fallas de esta encuesta. Nuestra primera falla sería ¿qué respondieron los 20 lectores? La segunda falla, ¿están preguntando o respondiendo a la pregunta? La tercera, la cantidad total de los que respondieron la pregunta. Y la cuarta, el periódico ya hizo la encuesta. Con este tipo de respuesta voluntaria, solo se logran conclusiones válidas sobre el grupo de gente específico que decidió participar, aunque en este caso, una práctica común consiste en afirmar o extraer conclusiones incorrectas acerca de una población más grande. Desde un punto de vista estadístico, una muestra de este tipo es defectuosa y no debe usarse para hacer afirmaciones generales sobre una población más grande. En el capítulo 1.5, recolección de datos muestrales, vemos el ejercicio de muestra de conveniencia aleatoria simple. Un alumno del autor elaboró una lista de sus amigos adultos y después encuestó una muestra aleatoria simple de tales sujetos. Aunque se trata de una muestra aleatoria simple, es probable que los resultados sean representativos de la población general de adultos estadounidenses. ¿Por qué? Nuestra respuesta es no. Es poco probable que la muestra de conveniencia de amigos sea representativa de la población adulta, no importa cómo se obtenga la muestra de dichos amigos. Lo más probable es que la muestra represente únicamente a la población de amigos. En el siguiente ejercicio vemos una prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 700 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebo, según datos de Efficacy and Safety. Nuestra respuesta de este ejercicio es que es un estudio observacional. Un buen ejemplo de un estudio observacional es aquel en el que se encuentran a los individuos pero sin aplicarles ningún tratamiento. La encuesta de Literary Digest, en la que se preguntó a los participantes por quién votarían en la elección presidencial, es un estudio observacional. Se interrogó a los individuos en relación con sus preferencias electorales, pero no se les aplicó ningún tipo de tratamiento. En el ejercicio 19, estudio de planes de salud, se eligieron al azar 6 planes de salud y se encuestó a todos los miembros para conocer su nivel de satisfacción con base en un proyecto patrocinado por la Corporation Research and Development y el Center for Health Care Policy and Evaluation. Aquí se está usando una muestra por conglomerados. De los planes de estudio formaría grupos de planes de 2 en 2, de los cuales se elegiría 2 grupos al azar, y de esta muestra seleccionada elegiría los mejores planes de estudio. Vemos que en el muestreo por conglomerado, primero dividimos el área de la población en secciones o conglomerados y luego elegimos al azar alguno de estos conglomerados y después elegimos a todos los miembros de los conglomerados seleccionados. Aquí en este ejercicio vemos que tenemos que se eligieron al azar y luego los planes de salud que se eligieron. En el siguiente ejercicio hablamos de un diseño muestral. En el artículo Cardiovascular Effects of Intravenous Tiotropium en pacientes de la American Medical Association, los autores explican que los pacientes fueron asignados a uno de 3 grupos. El primer grupo fue tratado con triotironina, el segundo grupo tratado con una píldora de sal normal y dopamina,
Y el tercer grupo, un grupo de placebo al que se le administró una píldora de sal normal. Los autores resumen el diseño muestral como un experimento prospectivo aleatorio, doble ciego y controlado por placebo. Aquí nos piden describir el significado de cada uno de los términos del contexto de dicho estudio. Pues vemos que en un estudio transversal los datos se observan, miden y reúnen en un solo momento. En un estudio retrospectivo o de control de casos, los datos se toman del pasado mediante el examen de registros, entrevista y otros recursos. En un estudio prospectivo o longitudinal o de corte, los datos se reunirán en el futuro y se toman de grupos llamados cortes y comparten factores comunes. Por lo tanto, aquí se usó un diseño rigurosamente controlado. Los sujetos se asignan cuidadosamente a los diferentes grupos de tratamiento, de manera que los tratamientos sean similares en los aspectos que son relevantes para el experimento. En el capítulo 2 veremos lo que son resumen y gráficas de datos. Vemos distribuciones de frecuencias. Aquí estamos viendo puntuaciones del CI. Estamos viendo que nos pide distribución de frecuencias relativas después de construir una distribución de frecuencias relativas que resuma las puntuaciones del CI de estudiantes universitarios. ¿Cuál debería ser la suma de las frecuencias relativas? Haciendo la gráfica de las frecuencias relativas, vemos que los resultados que nos da al final son en 1 o en 100, que sería el porcentaje total. Y lo que concluimos de ese ejercicio es que su respuesta es que lo que se está calculando son los semestres que están estudiando. Una distribución de frecuencia o tabla de frecuencia nos indica como un conjunto de datos. Se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. En el siguiente ejercicio vemos lo que es pensamiento crítico y responderemos a las preguntas referentes a los ejercicios 5 y 8. Identificación de la distribución. Si hacemos una interpretación estricta de los criterios relevantes descritos en la página 50, parece que la distribución de frecuencia del ejercicio 5 tiene una distribución normal. Si los criterios se interpretaran con poco rigor, parecería que la distribución es normal. Pues estamos viendo aquí nuestra tabla de distribución y vemos que nuestra respuesta es que si los criterios se interpretan de manera muy estricta, parece que la distribución no es normal, principalmente debido a la falta de simetría entre las frecuencias 0 y 7. Sin embargo, si los criterios se interpretan de manera poco estricta, parece que la distribución es normal. En este ejercicio vamos a ver que nos pide 20 pesos de papel desechado como parte del proyecto Garbage de la Universidad de Arizona. Se analizó la basura desechada de 62 hogares. Remítase a los 62 pesos del papel desechado en el conjunto de datos 22 de la PNCB y construya una distribución de frecuencia. Inicie con un límite inferior de clase de 1.00 libras y utilice una anchura de clase de 4.0 libras. Nuestra pregunta es, parece que los pesos del papel desechado tienen una distribución normal. Compare los pesos del papel desechado con los pesos del metal desechado, consultando la distribución de frecuencias del ejercicio 7. Aquí vemos la continuación de los datos del apéndice B del ejercicio 22. Y en esta tabla que previamente hicimos en Minitab, en donde tenemos ya todos los datos de tanto como de papel y de metal. En esta gráfica de Minitab pues vamos a buscar lo que es aquí donde dice estar, luego nos vamos a tablas y nos vamos a las variables individuales.
En esta otra tabla vemos, aquí tenemos como dato el tamaño de papel y vamos a ver el conteo y el porcentaje. Ya en esta gráfica tenemos los resultados del tamaño de papel, su conteo y su porcentaje. Ahora veremos lo del desecho de metal. Igualmente nos vamos a la tabla de Minitab, donde previamente se incluyeron los datos, y empezamos a verificar en donde está Start. Nos vamos a tablas y luego a variables individuales. Metemos lo que estamos buscando, que en este caso sería el tamaño de metal, el conteo y el porcentaje, y pues aquí lo que vemos son las columnas donde tenemos los valores, y nuestro resultado ya lo tenemos aquí, igual que en la tabla anterior. Aquí tenemos los pesos del metal y su porcentaje. En este ejercicio sé número de clases para la construcción de una distribución de frecuencia. Los lineamientos de Sturgeon surgieron en el número ideal de clases. Puede aproximarse usando 1 más log entre logaritmo 2, donde n es el número de valores de datos. Utiliza este lineamiento para completar la tabla que aparece al margen. Aquí vemos la tabla y usando la fórmula que nos dieron, vemos que estos resultados que están marcados en azul es el complementario de la tabla, donde serían el número de valores de los datos. En el capítulo 2.3 vemos histogramas. Conjunto pequeño de datos. La población de las edades de todos los presidentes de Estados Unidos con un grado militar. En el momento de la toma de posesión es 62, 46, 68, 64 y 57. ¿Por qué no tendría sentido construir un histograma para este conjunto de datos? Nuestra respuesta: con un conjunto de datos tan pequeños, la verdadera naturaleza de la distribución no se puede observar en un histograma. ¿Por qué no se puede observar en un histograma? Porque necesitamos una población más grande para poder realizar un histograma. En este ejercicio nos dice medidas de voltaje de un generador. Utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 22 en la sección 2-2 para construir un histograma. Si se utiliza una interpretación muy poco estricta de los criterios relevantes, parece que el resultado es una distribución normal. Compare este histograma con el del ejercicio 13. Aquí en esta tabla ya previamente se ingresaron los datos en Minitab. Aquí los tenemos, que son los datos de generador de voltaje. Aquí tenemos nuestra siguiente gráfica que usamos en Minitab, donde aquí abrimos directamente donde está el histograma, y aquí tenemos los datos del generador de voltaje. En nuestra siguiente gráfica pues tenemos ya a elegir cómo queremos que se vea nuestra gráfica. En este caso elegimos WinFrame, y aquí tenemos nuestro generador de voltajes, que sería la información que andamos buscando, y esta es la manera como queda nuestro histograma. Y aquí lo tenemos en una forma más clara, que sería que la mayoría de las mediciones de voltaje del generador se centran más a una distribución normal, como se muestra en la imagen. Aquí vemos el comportamiento de la gráfica. Aquí tenemos los datos del generador de volts, la frecuencia en la que se mueve los volts,
Y en el siguiente ejercicio dice interpretación de los efectos de los valores atípicos. Remítase al conjunto de datos 21 del apéndice B sobre las cargas axiales de las latas de aluminio de 0.0111 pulgadas de grosor. La carga de 504 libras es un valor atípico porque se encuentra muy alejado de los demás valores. Construya un histograma que incluya el valor de 504 libras y luego construya otro histograma sin este valor. En ambos casos inicie la primera clase en 200 libras y utilice una anchura de clase de 20 libras. Plantee una generalización sobre el efecto que tendría un valor atípico en un histograma. Aquí tenemos el conjunto de datos para realizar este ejercicio e insertarlo en la tabla de Minitab, el cual ya tenemos aquí previamente realizado. En esta tabla pues tenemos las muestras de 0.111. Aquí tenemos directamente entrar al graph y luego histogram para ir formando lo que es nuestra gráfica con histograma. Aquí en esta tabla nos presenta cuál es la gráfica que elegimos. Aquí el valor que estamos buscando, las variables de la gráfica, y aquí presenta el histogram con 0.111. En esta pues tenemos la siguiente que nos dice que ahora, como nos decía en anterior, sin la muestra de la muestra de 504 libras. Entonces aquí le ponemos el dato que estamos buscando, ya lo ingresamos previamente en el Minitab y vamos de nuevo a histogram y buscamos el tipo de histogram que queremos. Entonces le ponemos el valor sin el 504 y las celdas que tenemos, y así nos quedaría, ¿no?, la gráfica concluida, que sería histograma de 0.0111, que fue la primera que vimos, y luego histogram sin el 504. Y se concluye que la muestra 504 libras era un valor atípico que se alejaba de la distribución normal. En el 2.4 vemos gráficas estadísticas, diagramas de dispersión. El ejemplo 9 incluye un diagrama de dispersión de los datos de las temperaturas y los chirridos de los grillos. En general, ¿qué tipo de datos se requieren para la construcción de un diagrama de dispersión? ¿Y qué revela este tipo de gráfica acerca de los datos? Respuesta: la relación de las variables dependientes e independientes, es decir, la relación de las variables X y Y. En el siguiente ejercicio vemos que gráfica de paretos para matrículas de licenciatura en la tabla 2009 basada en datos del USA National Center for Education Statistics. Se muestra la distribución de matrículas de estudiantes de licenciatura y nos dice que construyamos una gráfica de Pareto con los datos de esta tabla. Aquí tenemos los datos de la tabla, y igual ingresamos nuestros datos a Minitab. En esta ocasión aquí tenemos los datos que vimos en la tabla anterior. Aquí tenemos universidades públicas de 2 años, y aquí tenemos la frecuencia relativa en porcentaje. Aquí vemos en la siguiente tabla que ingresamos nuevamente a Start y luego ingresamos a herramientas de calidad y nos vamos a Paretos. En esta tabla nos muestra la información que nosotros estamos buscando, que sería un Pareto chart de frecuencia relativa de datos, pues un Pareto chart de universidad. Entonces aquí ingresamos los datos de la universidad y buscamos aquí la combinación. En esta gráfica pues nos presenta cómo quedaría el Pareto chart de universidad, su comportamiento, los valores, la frecuencia, el porcentaje,
Aquí de lo que nos estaba hablando al inicio, que sería pública de 4 años, pública de 2 años, privada de 4 años y así sucesivamente. Este sería ya nuestra gráfica final de lo que decía, frecuencia relativa, el Pareto Chart de la universidad y su porcentaje. En el siguiente ejercicio vemos una gráfica de paretos de grupos sanguíneos. Construye una gráfica de Pareto que describa la distribución de los grupos sanguíneos del ejercicio 29 en la sección 2-2, y donde vemos que las muestras se cuentan, la muestra de los grupos sanguíneos se cuentan. En la tabla pues estamos viendo lo mismo que vimos en las tablas anteriores. Ingresamos nuestros datos. Aquí tenemos los grupos sanguíneos y la cantidad de sanguíneos. Aquí buscamos lo que sería herramientas de calidad y luego el Pareto Chart. Aquí ingresamos nuestros valores que estamos buscando, que serían los grupos sanguíneos. Aquí vemos el Pareto Chart de grupos sanguíneos y vemos grupo sanguíneo y cantidades sanguíneas. En el siguiente ejercicio vemos gráficas de tallo y hojas expandidas y condensadas. Remítase a la gráfica de tallo y hojas del ejemplo 5 para realizar lo siguiente. La gráfica de tallo y hojas se puede expandir subdividiendo los renglones en hojas que tengan dígitos del 0 al 4 y dígitos del 5 al 9. A continuación se muestran los primeros 2 renglones de la gráfica después de su expansión y complete los siguientes 2 renglones de la gráfica de tallo y hojas expandidas. Esta es como la tenemos inicialmente. Ingresamos los datos igual a nuestro Minitab. Ya tenemos los datos representativos aquí. Nos vamos igual a la gráfica. Stamlib es lo que vamos a buscar en esta ocasión, y vamos a ponerle aquí el gráfico de variables de tallo y hojas. Pues lo que vemos aquí son las columnas en las que tenemos divididas la información. En este siguiente gráfica lo que estamos viendo es el Pareto Chart de los grupos sanguíneos. Nuestra respuesta sería: la gráfica de tallo y hojas se pueden condensar combinando renglones adyacentes. A continuación se muestra el primer renglón de la gráfica condensada. Observe que insertando un asterisco para separar los dígitos de las hojas asociadas con los números de cada tallo. Cada renglón de la gráfica condensada debe incluir exactamente un asterisco para que la forma de la gráfica reducida no se distorsione. Complete la gráfica de tallo y hojas condensada insertando los datos restantes. En esta gráfica pues vemos ya la información de tallos y hojas en la columna 25, y en la siguiente gráfica pues vamos a ver aquí en donde dice graph, que es para gráfica, y de tallo y hojas, que es lo que buscamos. Y aquí en el gráfico variable vamos a poner lo de tallo y hojas, y del C25, que sería la columna. Aquí tenemos ya la información, que serían la información de tallo y hojas, y tenemos tallos y hojas que teníamos al principio, y el tallos y hojas 1. En el 2-5, pensamiento crítico, que son gráficas inadecuadas. La ética en la estadística suponga que como reportero de un periódico usted debe graficar datos que muestren que un alto nivel de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que se podría ayudar a la gente y salvar vidas al crear una gráfica que exagere el riesgo de cáncer pulmonar. Y nos preguntan que si sería ético construir una gráfica de este tipo. Nuestra respuesta es no. La gráfica se debe crear de forma que sea justa y objetiva. Se debe permitir que los lectores juzguen la información en lugar de ser manipulados por una gráfica confusa.
En el siguiente ejercicio son gráficas de peso según los datos de Gordon Churchill. Las mujeres tienen un peso promedio o una media de peso de 137 libras o 62 kilos. Y los hombres tienen un peso promedio o una media de peso de 172 libras o 78 kilogramos. En las gráficas que se muestran en el margen se representan esos promedios. Las gráficas describen los datos de forma imparcial porque lo que nos habla aquí de las gráficas que se muestran al margen se refiere a las gráficas que se encuentran en el libro de Mario Triola, y nuestra respuesta de este ejercicio sería no. Los pesos son mediciones unidimensionales y la gráfica utiliza áreas de manera que el peso medio de los hombres parece ser mucho mayor de lo que en realidad es, con base en los valores dados. Los hombres pesan alrededor de un 25% más que las mujeres. Sin embargo, con el uso de las áreas, la gráfica indica que los hombres pesan alrededor de un 58% más que las mujeres. En el ejercicio 12, gráfica de barras de estudiantes de licenciatura en un año reciente, el 38.5% de los estudiantes de licenciatura asistían a universidades con programas académicos de 2 años y el resto de estudiantes de licenciatura acudían a universidades con programas de 4 años, según datos del USA National Center for Education Statistics. Nos dice que construye una gráfica de barras que es engañosa al exagerar la diferencia entre los dos porcentajes y construye una gráfica de barras que describe los datos de manera objetiva. Aquí vemos medidas de tendencia central. Promedio. Un encabezado de USA Today afirmaba que el ingreso familiar promedio cae 2.3%. ¿Qué papel tiene el término promedio en estadística? ¿Se debería utilizar otro término en lugar de la palabra promedio? Nuestra respuesta es la medida numérica más importante que se utiliza para describir datos. Si otro indicador muy importante para utilizar es la desviación estándar. En este ejercicio pues nos dice calcule la media, la mediana, la moda y la mitad del rango de los datos muestrales listados, y nos los enmarca como el inciso A, B y C. Puntuaciones FICO. A continuación se presentan las calificaciones de crédito de una muestra aleatoria simple de la empresa FICO. Cuando se escribió este libro, la calificación FICO media reportada era 678 al parecer. Las puntuaciones FICO de la muestra son consistentes con la media reportada y esos son los datos que nos dan. Pues ordenamos los datos en esta tabla de frecuencia y nuestro resultado es no, porque el promedio, la media da 760.91, la mediana es 753 más 779 entre 2, que es igual a 766, y la moda es ninguno, porque si vemos pues ningún valor se repite. La mitad del rango es 664 más 836 entre 2, y esto sería igual a 750. En este siguiente ejercicio nos piden calcular la media, la mediana, la moda en la mitad del rango de los datos muestrales listados. Satélites. A continuación se lista el número de satélites en órbita, propiedad de diferentes países. Un país tiene un número excepcional de satélites. ¿Podría adivinar de qué país se trata? Aquí tenemos la información de los datos y los colocamos en una tabla de frecuencia, la cual nos da como respuesta que no, porque tenemos el nombre de los satélites, no tenemos el nombre de los satélites. La media pues es 10.7916.667 y la mediana es 2.3 entre 2, que es igual a 2.5. La moda es 1 porque se repite 10 veces, aquí lo podemos ver, y la mitad del rango es 1 más 158 entre 2, y esto es igual a 79.5. En el siguiente ejercicio vemos que voltaje de una casa. Remite hacia el conjunto de datos
13 del apéndice B y comparen las medias y las medianas de los tres conjuntos diferentes de niveles de voltaje medidos. Aquí ya tenemos los resultados y vemos que el de casa es 123.66 volts, mediana es igual a 123.70 volts, el generador es igual a 124.66 volts y la mediana es igual a 124.70 volts. El UPS es igual a 123.59 volts y la mediana es igual a 123.70 volts. Y pues nuestra respuesta es que parece que los tres grupos tienen aproximadamente el mismo voltaje. En este siguiente ejercicio nos dice que la mediana es cuando los datos se resumen en una distribución de frecuencia. La mediana puede calcularse identificando primero la clase de la mediana, la clase que contiene a la mediana. Luego suponemos que los valores en esa clase se distribuyen de manera uniforme y que podemos interpolar. Si n es la suma de todas las frecuencias de la clase y, m es la suma de la frecuencia de clase que preceden la clase de la mediana, y la mediana se puede calcular de la siguiente forma. Aquí vemos esta fórmula que dice que es el límite inferior de clase de la mediana más la anchura de la clase, lo cual nos da la fórmula de n más 1 entre 2 entre m más 1 y entre la frecuencia de clase de la mediana. Con este procedimiento vamos a calcular la mediana en la distribución de frecuencia del ejercicio 29, el cual nos pregunta qué diferencias existen entre este resultado y la mediana de la lista original de datos, que es de 20.0, y cuál valor de la mediana es mejor, el que se calculó para la tabla de frecuencias o el valor de 20.0. Nuestro resultado es 20.9 y el valor es 20.0. Es mejor porque se basa en los datos originales y no incluye una interpolación. En el capítulo 3.3 vemos medidas de variación y el primer ejercicio de este capítulo nos dice comparación de la variación. ¿Cuáles datos cree usted que tengan mayor variación? Los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 adultos elegidos de la población general o los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 profesores de estadística, y por qué. Nuestra respuesta a la primera pregunta son: los ingresos de adultos de la población general deberían tener mayor variación, ya que los profesores de estadística constituyen un grupo mucho más homogéneo, que probablemente tienen ingresos mucho más similares. En el siguiente ejercicio vemos salarios de entrenadores de fútbol americano del NCAA. A continuación se presentan los salarios anuales de una muestra aleatoria simple de entrenadores de fútbol americano, según datos del USA Today. ¿Qué cambios se observarían en la desviación estándar si se omitiera el salario más alto? Pues aquí vemos unos salarios que nos ponen como ejemplos y nuestra respuesta es: no hubiera crecimiento salarial, pero habría un promedio más confiable al tener menor desviación estándar. En el siguiente ejercicio vemos coeficiente de variación. Dice: se utilizan los mismos datos de la sección 3.2, tiempos de espera de clientes. A continuación se presentan los tiempos de espera en minutos de clientes de Jefferson Valley Bank, donde todos los clientes se forman en una sola fila, y del Bank of Providence todos los clientes esperan en filas individuales en 3 ventanillas diferentes. El Jefferson Valley, una sola fila, pues estos son los valores y estos son los valores del Providence, files individuales. En nuestra gráfica vamos a incorporar los datos que nos dieron previamente en nuestra gráfica de Minitab y vamos a buscar lo que es aquí donde dice graph y vamos a ingresar a nuestros datos, si la podemos ver, donde dice display. Y aquí podemos lo que andamos buscando, que es el Valley Providence. Estamos hablando de el C1 y el C2.
y pues vamos a vamos a seleccionar en la gráfica de Minitab todos los puntos que vamos a usar para esta gráfica. Como estamos viendo en esta continuación, pues tenemos el min, si es un min, el estándar de desviación, el cuartil, la mediana, y aquí tenemos el máximo y el mínimo para realizar nuestro ejercicio que nos pide. Y pues ya en esta gráfica tenemos los resultados, como nos queda, que tenemos la mediana, el cuarto 1, el quinto 2, la máxima y el mínimo. Y aquí tenemos nuestros resultados de Providence Valley. Nuestro resultado es 6.67 de acuerdo a los resultados que nos arroja aquí, y del segundo del Providence Bank son 25.48. En este ejercicio de la desviación media absoluta, permite que una población consista en los valores 1, 3 y 14, y se trata de los mismos valores utilizados en el ejemplo 1, los cuales representan el número de satélites militares de inteligencia propiedad de India, Japón y Rusia. Demuestre que cuando se eligen al azar muestras de tamaño 2 con reemplazo, las muestras tienen desviaciones medias absolutas que no se concentran alrededor del valor de la desviación media absoluta de la población. Nuestra respuesta es que, como la desviación media absoluta requiere que usemos valores absolutos, se emplea una operación que no es algebraica. Las operaciones algebraicas incluyen la suma, la multiplicación, la raíz cuadrada y la elevación a potencias enteras o fraccionarias. Sin embargo, el valor absoluto no está incluido en las operaciones algebraicas, y el uso de valores absolutos crea problemas algebraicos en los métodos inferenciales de la estadística, los cuales se analizarán en capítulos posteriores. En este ejercicio tenemos medidas de posición relativa y vemos una gráfica de caja, la cual dice que se presenta una gráfica de caja generada por estándares de las duraciones de horas en vuelos de naves espaciales de la NASA, y nos pregunta que qué nos indican los valores de 0, 166 y 215, 269 y 423, a lo cual nuestros resultados nos dice que la respuesta es en 0 horas, es la desviación del vuelo más corto del primer cuartil, que se representa como Q1, y es 166 horas del segundo cuartil o la mediana, y es 215 horas del tercer cuartil, que es 269 horas, y el máximo es 423 horas, el cual lo vemos reflejado en esta gráfica, que nos dice que aquí es 0, y luego tenemos 215 del tercer cuartil, la máxima de 423 del vuelo recorrido, y aquí tenemos 166 del primer cuartil y tenemos 269 del tercer cuartil. Aquí vemos percentiles en los ejercicios de los valores ordenados indicados, los cuales corresponden a los puntos anotados en el Super Bowl durante un periodo reciente de 24 años. Calcular el percentil correspondiente al número de puntos anotados. Aquí tenemos toda la información, pues nuestra respuesta es percentil 65 es igual a 20 entre 24 por 100, que es igual a 83.33. En los ejercicios 19 y 26 se utiliza la misma lista de los 24 valores ordenados que se utilizaron para los ejercicios 15 y 18. Calcule el percentil o cuartil indicado 25 o P25. Para el L25 es igual a 25 entre 100 por 24, que es igual a 6, y el lugar es el sexto del cuartil. El lugar sexto del cuartil es 25% y el valor del sexto lugar es 41.
En el siguiente ejercicio nos piden deciles y quintiles para un conjunto de datos que existen 9 deciles designados como D1, D2, P de 9 que separan los datos ordenados en 10 grupos con aproximadamente el 10% de los valores en cada uno. También existen 4 quintiles que dividen los datos ordenados en 5 grupos con aproximadamente el 20% de los valores en cada uno. Note la diferencia entre los quintiles y los cuartiles que describimos anteriormente en esta sección. Utiliza la cifra de presupuestos de películas que se incluyen en la tabla 3 de 4 de la página 116 y obtenga los deciles de 1, de 7 y de 8. Utilice las cifras de presupuesto de películas que se incluyen en la tabla 3 de 4 y obtenga los 4 quintiles. Aquí tenemos la tabla. En la siguiente gráfica tenemos los valores y nuestra respuesta es los cuartiles de 8 son por porcentaje de 11.11, es decir, 100% entre 9 y es igual a 11.11%. Buscando cada 4 muestras para tener los 9 cuartiles, que son 20, 35, 45, 65, 70, 75 y 116, que son los que tenemos aquí en esta tabla. Para los resultados de la columna 2 es donde tenemos los 15 cuartiles que están marcados en azul cielo, que son los de esta columna. En este planteamiento del problema vemos qué tan importantes son las herramientas estadísticas. Como ejemplo les planteo esta situación que se vive actualmente en la empresa donde trabajo. En el área de inspección de entrada se estaba presentando un problema muy repetitivo y se pensó en cómo realizar algún tipo de inspección para mejoramiento del producto. Por lo regular se reportaban 53 piezas fuera de tolerancia de 200 recibidas. La inspección realizada era al 100%, por la cual el 26.5% era defectuoso, por lo que se pensó en cómo detectar una pieza defectuosa de una muestra de 13 piezas. Todo el planteamiento del problema se representará en formas binomiales y graficando la posibilidad de aceptación o defecto. Aquí vemos pues el planteamiento del problema, el porcentaje de defecto y la población, y manejamos este tipo de fórmula. Aquí vemos cómo se reportaron las 53 piezas fuera de tolerancia de 200 recibidas. La inspección fue al 100%, por lo que 26.5% era defectuoso. ¿Y cuál era la probabilidad de tener una pieza defectuosa de una muestra de 13 piezas? Aquí tenemos ya planteado el problema y vemos cómo en la función de densidad de probabilidad con 13 piezas, cuál es el resultado y cuál es el resultado buscando una pieza, el porcentaje en una pieza con defecto. Y aquí un muestreo de 3 piezas y el 26.5% sea defectuoso. Entonces la función de densidad de la probabilidad, y vemos el planteamiento con la fórmula anterior, y nuestra gráfica nos queda de esta manera, por lo que concluyo que al desarrollar el tema se ve claramente cómo, usando las herramientas correctas como las tablas binomiales en la aplicación de Minitab, ayudan a darle solución de forma más rápida a los problemas presentados. Esto es proyectado a números y utilizando las fórmulas adecuadas y planteando el problema que ha sido repetido, se lleva a la conclusión de que un muestreo de 200 piezas sale entre 53 piezas defectuosas, esto equivalente a un 26.5%. Entonces se optó por tomar 3 piezas para la inspección de cada 13 piezas procesadas, por lo que dio como resultado un mayor incremento de piezas aceptables, ahorrando tiempo y esfuerzo, dando resultados favorables. Por mi parte es todo. Gracias.